Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es las funciones de dos variables, específicamente en el tema de optimización sin restricción. O sea, vamos a encontrar los extremos relativos a funciones reales definidas por dos variables, eh, utilizando las técnicas de encontrar primero los puntos críticos, luego el análisis de la discriminante y finalmente pues clasificar dichos puntos críticos, pero ojo, sin ningún tipo de restricción. O sea, ¿a qué me refiero sin ningún tipo de restricción? Pues me refiero, por ejemplo, a problemas en los cuales no te dice que te condicionan a que solamente tengas que usar, por ejemplo, un determinado presupuesto para construir para construir, pues, digamos, un determinado tipo de artículo o cosa por decirlo. Entonces, repito, nuestra clase del día de hoy son funciones de dos variables, optimización sin restricción. Entonces, ¿qué se espera desarrollar el día de hoy? Pues durante la presente sesión, usted estará en la capacidad de encontrar los extremos relativos de una función de dos variables y aplicar la optimización de funciones de dos variables a problemas de contexto real. Pero para esto, veamos a qué tipo de problemas nos estamos refiriendo. Pues veamos acá lo siguiente. Una empresa produce dos tipos de artículos A y B. El costo de fabricar un artículo de tipo A es de 4 unidades monetarias y el costo de B es de 6 unidades monetarias. Las ecuaciones de demanda están dadas por las siguientes relaciones. Q sub A, que es igual a 10 menos 2 veces el P sub A más el P sub B. Y el Q sub B, que es igual a 9 más el P sub A menos el P sub B, expresado en cientos de unidades. Pues el objetivo acá es calcular los precios de ventas que maximizan la utilidad. Pero vamos a ver un poquito el contexto a lo que se refiere pues con lo que es la optimización de funciones de dos variables. Observemos acá lo que es primero la teoría de los máximos y mínimos para funciones de varias variables. Bien, decimos acá, definición de extremo relativo. Una función f en dos variables tiene un máximo relativo local en x sub 0 si el f de x sub 0 y x sub 0, repito, a ver, nuevamente definición de extremo relativo, una función f en dos variables tiene un máximo relativo local en el punto de coordenadas x sub 0 y x sub 0 si el f evaluado en x sub 0 y x sub 0 es mayor o igual al f de x, y para todo x, y en una región rectangular que contenga al x sub 0 y x sub 0. Similarmente, la función tiene un mínimo relativo en el punto x sub 0 y x sub 0 si el f evaluado en el punto x sub 0 y x sub 0 es menor o igual que el f de x, y para todo x, y en una región rectangular que contenga al x sub 0 y x sub 0. Esto se puede visualizar justo en las gráficas que se están mostrando a continuación. O sea, ¿a qué nos referimos? Si ustedes observan en la gráfica que está a la mano izquierda, la gráfica de la mano izquierda, tenemos una función, o sea, tenemos acá la gráfica de una función de dos variables, donde se observa que acá aparece un valor mínimo relativo. En cambio, en la gráfica que se encuentra a la mano de la derecha, pues tenemos también la gráfica de una función que depende de dos variables, de acuerdo, de una función real que depende de dos variables, y en ese caso, pues se observa acá un máximo de tipo relativo. Si nosotros nos acordamos un poquito de la definición de lo que son los máximos y los mínimos para funciones de una variable y sobre todo cómo calcular estos máximos y mínimos para funciones que tienen una sola variable, pues recordemos sobre todo el procedimiento, ¿no? Para encontrar los extremos relativos de una función de una sola variable, o sea, de y igual a f de x, eso de ahí me refiero, pues lo que tenemos que hacer acá es hallar primero los puntos críticos, recordando pues que los puntos críticos serán aquellos puntos que pertenecen al dominio de la función donde la derivada de la función se hace cero o simplemente no existe la derivada de dicha función. Y luego el segundo era analizar el signo de la derivada de la función alrededor de ese punto crítico o utilizar el criterio de la segunda derivada para ver pues si encontrábamos un máximo o un mínimo. La idea acá es prácticamente igual, solo que en dos variables. Y bueno, vamos a continuar con la teoría para que ustedes identifiquen qué es lo que está ocurriendo. Bien,
Ahora, acá tenemos lo siguiente. ¿Qué se observa en esta gráfica que se está mostrando? Pues la gráfica que se está mostrando en ese caso es de una función z igual a un f de x, y. En este caso, esta función, como ustedes observan, tiene varios máximos relativos y varios mínimos relativos. Los máximos relativos pues serían los puntos que se encuentran en la cima de cada montañita, ¿no? Y los mínimos relativos pues serían los valores mínimos que se encuentran en la parte de abajo digamos, de la montañita, así como propiamente dado. O sea, la parte de eh, la loma, digamos que la parte pero para abajo, ¿no? O sea, es lo que justamente se nota acá de color un poquito amarillo. Pues acá, veamos acá, lo siguiente que es acá. Bueno, los puntos mínimos de los hoyos sería justamente los mínimos relativos de la función. Acá tenemos, los máximos relativos corresponden a los picos o cimas de las montañas y los mínimos relativos a los hoyos o pozos. Claro, lógico. En los picos, alguna de las dos variables parciales no existe y en los pozos o cimas de las montañas, las dos derivadas parciales son cero. Perfecto. En todo este desarrollo, supondremos que f es una función con derivadas parciales de tipo continua. Bien, entonces, vayamos ahora sí a enunciar justamente qué es lo que requerimos. Cuando trabajamos con una función de una sola variable, o sea, y igual a f de x, primero se definía lo que es un punto crítico, ¿cierto? Y los puntos críticos, ojo, estoy hablando de una sola variable, pues son aquellos valores que pertenecen al dominio de la función donde la derivada se hace cero o simplemente la derivada no exista. Pues en ese caso, vamos a cuando se trabaja ahora con una función f que depende de las variables x y y, pues ahora hay que hacer que las derivadas parciales, o sea, la derivada parcial de f con respecto al x y la derivada parcial del f con respecto al y, se hagan iguales a cero. Y el objetivo es encontrar justamente un valor x sub 0 y x sub 0, donde la derivada parcial de f con respecto al x evaluado en x sub 0 y x sub 0 se haga como resultado 0, y adicionalmente la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto x sub 0 y x sub 0 también puede valga 0. Tenemos entonces acá ese siguiente teorema. Teorema. Si f tiene un máximo o un mínimo relativo en el punto de coordenadas x sub 0 y x sub 0, y las derivadas parciales existen en ese punto y en puntos cercanos a este, entonces se tiene que cumplir que la derivada parcial de f con respecto al x evaluado en el punto x sub 0 y x sub 0 es igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto x sub 0 y x sub 0 también tiene que dar como resultado el número 0. De manera análoga a la teoría en una sola variable, si un punto x sub 0 y x sub 0 es tal que las derivadas parciales se hacen 0, no implica, ojo, no implica que allí se alcance un extremo relativo. Profesor, ¿por qué? Porque miren, si ustedes recuerdan lo que es las funciones de una sola variable, ¿cierto? En aquellos valores del dominio de la función donde la derivada se hace cero, pues ahí puede ocurrir o bien un máximo relativo, o bien un mínimo relativo, o bien también un punto que no es ni máximo ni mínimo, y a ese punto se le llamaba pues punto silla. Acá exactamente va a ocurrir también lo mismo. Es decir, los conceptos, las definiciones que trabajamos con funciones de una sola variable, tranquilamente se llevan a trabajar en funciones de dos variables. Entonces vamos a definir acá lo que son los puntos críticos. Un punto coordenado x sub 0 y x sub 0, tal que las derivadas parciales en x y en y evaluados en los puntos x sub 0 y x sub 0 me den iguales a ceros, se le denomina un punto crítico de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estamos excelentes, ¿cierto? Ojo, de manera similar al caso de las funciones de una sola variable, existen funciones como la silla de montar, que en este caso se está presentando en la parte de ahí, donde las derivadas parciales son ceros en el punto crítico y sin embargo en ese punto no se alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo. Llamaremos un punto silla a un punto de coordenadas x sub 0 y y sub 0 donde las derivadas parciales se hacen cero y sin embargo no se alcanza ni un máximo ni un mínimo. Continuemos entonces. Vamos acá a continuar.
Bien, vamos a ver este primer ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese primer ejemplo. ¿Listos? Acá el objetivo es encontrar los puntos críticos de la función f de x, y, que está definida como x al cuadrado más y al cuadrado más xy menos 2y más el número 10. Entonces, lo que tenemos que observar acá es lo siguiente. Acá tenemos una función definida de dos variables, o sea, la función f, que depende tanto de la variable x como de la variable y. Y pues el objetivo es encontrar los puntos críticos de esta función. Entonces, ¿qué haremos? Pues acá lo que haremos es lo siguiente. Primero vamos a obtener las derivadas parciales de la función f con respecto a la variable x y la variable y. Hola, acabo de escuchar a alguien. Exacto. Hola, Juan Arana. Lo primero que hay que hacer es obtener la derivación parcial. Así es. Y esto es justamente lo que tenemos que hacer. Entonces, hola, buenas noches, mi estimado. Continuemos. Paso número uno, entonces. Obtenemos las derivadas parciales de la función. Obtenemos las derivadas parciales de la función f en este caso. Entonces, vamos a derivar con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Recuerden la teoría, si derivamos parcialmente x, pues entonces la variable y se mantiene como una constante, ¿cierto? Y ponemos acá, recuerden que esta simbología también representa derivada parcial de f con respecto al x. Entonces, la derivada parcial del f con respecto a la variable x para cualquier punto x, y es igual a, ojo, vamos a derivar parcialmente el f con respecto a la variable x. Por lo tanto, la derivada del x al cuadrado es 2x. La derivada parcial de y al cuadrado con respecto al x es 0. Más la derivada parcial de x por y con respecto al x es solamente y. Menos la derivada parcial de 2y con respecto a x es 0. Y la derivada parcial de 10 con respecto al x también vale 0. O sea, en ese ejercicio nos está quedando que la derivada parcial del f con respecto a la variable x, pues solamente es 2x más y. De igual manera, ahora vamos a proceder a obtener la derivada parcial del f. De igual manera, ahora vamos a proceder a obtener la derivada parcial del f con respecto a la variable xy. Bueno, esta vez estamos derivando con respecto a la variable y. Ojo, derivada parcial de f con respecto a la variable y es ahora el objetivo. Por lo tanto, la x se asume como una constante. Y tenemos entonces derivada parcial de x al cuadrado con respecto a y da como resultado 0. Más derivada parcial de y al cuadrado con respecto a y da como resultado 2y. Más derivada parcial de xy con respecto a y, pues da como resultado x. Menos derivada parcial de 2y con respecto a y, pues da como resultado 2. Y la derivada parcial de 10 con respecto a y, pues da como resultado 0. Entonces, como ustedes observan, hasta aquí lo tenemos. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos obteniendo las derivadas parciales de la función f. Ese sería, pues, el paso número 1. Ahora vayamos entonces acá al paso número 2. ¿Y en qué consiste el paso número 2? Como queremos acá encontrar los puntos críticos, el paso número 2 consiste en que ambas derivadas parciales las tenemos que igualar a 0 y desarrollarlas. ¿De acuerdo? O sea, el paso número 2 consiste en resolver el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones está planteada justamente por el sistema donde cada derivada parcial se iguala a 0. O sea, la derivada parcial del f con respecto al x para cualquier xy se iguale a 0. Y la derivada parcial del f con respecto a y para cualquier xy, este señor pues también se iguale a 0. ¿Listo? Ok, entonces acá empezamos a jugar. Es un proceso bien fácil, ¿eh? No es para nada complicado, es solamente cuestión de trabajarlo. Entonces, en la primera es 2x más y es igual a 0.
En la segunda obtendremos que 2y más x menos 2, pues también es igual a 0. Hasta aquí estamos simplemente escribiendo las ecuaciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ordenar tranquilamente nuestras ecuaciones. Por ejemplo, en la primera es 2x más y es igual a 0. Y en la otra tendremos que x más 2y da como resultado el número 2. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. A la segunda ecuación la vamos a multiplicar por el número menos 2. Repito, a la segunda ecuación la vamos a multiplicar justamente por el número menos 2. Entonces vamos a poner por menos 2 justamente a la segunda ecuación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer lo que es la eliminación de variables. Por ahí me acaban de decir algo. Juan Arana, ¿por qué, profesor? Explícate un poquito más, por favor, si me escribes un poquito más para poder explicar. Ah, perfecto. Explico. Mira, en realidad voy a multiplicar por menos 2. ¿Por qué? Porque mi objetivo en estos momentos va a ser eliminar la variable de las x. Y en la ecuación de arribita, como tú observas, tengo 2x más y igual a 0. Por lo tanto, si quiero eliminar la variable x utilizando la segunda ecuación, pues abajo tiene que ser menos 2x. Porque justamente si yo sumo 2x más menos 2x, se cancelan las x y me quedaría trabajando solamente con la variable y. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, Juan? Claro, si en la primera ecuación fuera 3x, pues en la otra voy a multiplicar por menos 3. O sea, es cuestión de multiplicarle también por el número, pero con el signo cambiado. Porque justamente al efectuar el proceso de la suma, tenemos que eliminarlas. Listo, muy bien, Juan, ¿ah? Está bien. Ahora, vamos a empezar acá a proceder justamente con esta operación. A ver, entonces, ¿qué nos estaría quedando? Pues si seguimos acá trabajando, vamos a seguir trabajando en esta parte de acá. Arriba nos queda 2x más y como es igual a 0. Y en la parte inferior pues nos va a quedar menos 2x. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. 2y por menos 2 sería acá menos 4y. Menos 4y. Y 2 por menos 2 es ¿cuánto? Pues es acá menos 4, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a sumar. Por lo tanto, entonces, a ver, vamos a ver en la parte de acá. Vamos, repito, a sumar. Y si sumamos, ¿qué observamos? Pues observamos que se van las x, ¿no? Ahí está. Observamos entonces que justamente se están eliminando, en ese caso, pues el valor de las x. Ahí está, se eliminan el valor de las x. Y me queda y menos 4y, que esto da como resultado menos 3y. O sea que nos está quedando que menos 3y es igual a 0 más menos 4. O sea, en ese caso da como resultado pues menos 4. Ahí está. Notes entonces que hemos eliminado pues la variable x y ahora tenemos una ecuación en términos únicamente de la variable y. Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es simplemente despejar la variable y. Por lo tanto, entonces, cuando despejemos acá la variable y, vamos a esperar un ratito que cargue el PowerPoint. Aquí está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente empezar a despejar la variable y. Pues, y acá, como ustedes observan, esto va a ocurrir si y solamente si la y vale 4 tercios. ¿De acuerdo hasta ahí? A ver, por ahí me ha dicho mi estimado. Claro, exacto, efectivamente. Muy bien, entonces acá hemos obtenido que la y vale pues 4 tercios. No, porque, ojo, mira, tengo que menos 3y es igual a menos 4. O sea, cuando yo despejo la variable y me va a quedar en realidad sí. Y es igual a menos 4 sobre menos 3. Cuando tú pasas a dividir o a multiplicar por un número,
O sea, el menos 3y, ese número menos 3, cuando pasa, bueno, en ese caso dividir, pasa con todo y signo. Cuando pasas a sumar o a restar, ahí recién va a cambiar el signo, ¿de acuerdo? O sea, entonces en realidad me tengo que y es igual a menos 4 sobre menos 3. Pero menos entre menos da como resultado más, y por lo tanto estaríamos diciendo que y vale justamente 4 tercios. ¿De acuerdo? Ok, entonces mira, ya conocemos cuánto vale entonces el valor de la y. Ya conocemos entonces ahí cuánto vale el valor de la y. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Conocido el valor de la y, tenemos que conocer ahora pues el valor de la x, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de la y en cualquiera de las ecuaciones. Me parece que la podemos reemplazar en la primera ecuación. Entonces vamos a poner acá, reemplazando y igual a 4 tercios, y igual a 4 tercios, y igual a 4 tercios, en la ecuación 2x más y igual a 0. 2x más y igual a 0. Y de acá, pues, ¿qué cosa va a quedar? Quedando lo siguiente. A ver, vamos a ver entonces qué es lo que va a quedar. Vamos a ponerlo a esta altura. Entonces, pues, va a quedar así. 2x más 4 tercios es igual a 0, ¿cierto? Eso, pues, es lo que estaría quedando. Y seguimos ahora operando. Entonces, ese más 4 tercios pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, va a quedar que 2x es igual a menos 4 tercios. Ese 2 que multiplica el x va a pasar a dividir, ¿cierto? Y pues nos estaría quedando que el x es igual a menos 4 que está dividido por 3 por 2. ¿Cierto? Ojo, es 2x. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Así es, exacto. O sea, estamos aplicando extremos y medios. Muy bien, efectivamente. Perfecto. Ahora, ¿qué más entonces? Si ustedes observan, podemos sacar mitad, pues, ¿no? O sea, acá tenemos 2, acá tenemos 4, y 4 entre 2 da como resultado 2. Finalmente, el x, ¿cuánto estaría valiendo? Pues, como se dan cuenta, el x estaría valiendo menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Justamente ahí el x estaría valiendo, pues, menos 2 tercios. Y esta es justamente la respuesta. Respuesta, entonces. El punto crítico es, entonces aquí le hacemos nuestra respuesta. El punto crítico es, para este ejercicio, el punto de coordenadas menos 2 tercios con 4 tercios. Y ahí estaría entonces. Nótese, por favor, que el proceso no es complicado. Simplemente hay que tener un poquito de cuidado al empezar a operar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vayamos a otro ejercicio más. Esperemos un ratito, por favor, que esto cargue. A ver. Vamos a borrar alguna cosita ya. Pues bueno, vamos a aprovechar acá lo que ya está hecho. O sea, simplemente nos quedamos con lo que nos interesa, borramos algunas cositas para que se observen qué es lo que estaría quedándose. Listos, veamos acá. Paso número 1. Bueno, tenemos el problema, encontrar los puntos críticos de la función f de x, y, que es igual al x al cubo, más y a la cuarta, menos 12x, menos 4y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1, pues conseguimos primero la derivada parcial de primer orden. O sea, empezamos acá a trabajar de la siguiente manera. Derivada parcial del f con respecto a la variable x. Es lo primero que tenemos que hacer. Derivada parcial del f con respecto a la variable x para cualquier xy. Bueno, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Derivada parcial del x al cubo con respecto al x es 3x elevado al cuadrado. Ajá, muy bien, es 3x elevado al cuadrado. Más derivada parcial de y a la cuarta con respecto al x, pues es 0.
menos derivada parcial de 12x con respecto al x es menos 12, o sea que me estaría quedando pues menos 12. Y la derivada parcial de 2y al cuadrado con respecto al x da como resultado 0. Por lo tanto, la derivada parcial del f con respecto al x, como están observando, da como resultado 3x al cuadrado menos 12. Hasta aquí estamos bastante bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es simplemente la derivada parcial del f, pero esta vez con respecto a la variable y. Entonces, empecemos acá a trabajarlo. ¿De acuerdo? En este ladito de acá. Derivada parcial del f con respecto a la variable y para cualquier xy. Creo que por ahí ya me hice la respuesta, ¿sí? A ver. Claro, muy bien. Entonces, esto va a quedar 4y elevado al cubo menos 4y. Muy bien, y ahí estaría. Ok, entonces aquí tenemos nuestras derivadas parciales. Hasta acá no hay ningún problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es de que estas derivadas parciales obtenidas en el ejercicio anterior, pues igualen a 0, ¿cierto? Entonces hay que igualarlas a 0 y resolverlas. Entonces, estas derivadas parciales, repito, se tienen que igualar a 0 y resolverlas. ¿Qué significa esto? Pues esto de acá significa lo siguiente. Empecemos a divertirnos. Pongamos entonces nuestro primer caso, derivada parcial del f con respecto a la variable x, que en ese caso es 3x al cuadrado menos 12 es igual a 0. Y en el otro caso, que es 4y elevado al cubito menos 4y igual a ¿cuánto? Pues igual a 0. Hasta ahí estamos excelentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer acá es lo siguiente. En la primera parte, si ustedes observan, podemos sacar tercias, ¿no? Y si sacamos tercias, pues nos va a quedar x al cuadrado menos 4 es igual a 0. En la otra parte podemos sacar cuartas y eliminarla también. Y por lo tanto nos quedaría y al cubito menos y igual a ¿cuánto? Igual a 0. Entonces, nótese que en ambas ecuaciones tenemos que resolver en realidad ecuaciones de tipo polinómicas, pero cada una con su respectiva variable. En la parte superior, o sea, en la primera ecuación, ese x al cuadrado menos 4 se puede escribir como un producto de dos, pues como un producto de dos polinomios, o sea, puedo aplicar una diferencia cuadrada, que en este caso sería pues el x más el 2, x más 2, por ejemplo, por x menos 2, esto de acá, igualado a 0. Y en el otro podemos factorizar la variable y si factorizamos la variable y, pues va a quedar y al cuadrado menos 1, eso de acá también igualado a 0. Pero ese y al cuadrado menos 1 también se puede factorizar mediante lo que es una diferencia de cuadrados, y va a quedar y más 1 por y menos 1 por y menos 1 igualado a 0, ¿cierto? Y cuando se resuelven, ¿qué cosa obtendremos? Pues obtendremos acá lo siguiente. En la primera, obtendremos que el x vale menos 2 o que el x valga 2. Justamente de x más 2 por x menos 2 igual a 0, pues se obtiene que x es igual a menos 2 o simplemente que el x valga 2. De la otra, que es y por y más 1 por y menos 1 igual a 0, si hacemos la variable y, que es el primer factor, igual a 0, pues nos queda simplemente que y vale 0. Ahora, si hacemos el y más 1 igual a 0, pues nos va a quedar que y es igual a menos 1. Y si hacemos ahora que y menos 1 sea igual a 0, pues acá nos queda que y simplemente vale 1. Y como ustedes notan, acá tenemos entonces nuestros valores de las x y de la y, donde justamente la derivada parcial del f con respecto al x se hace 0, y la derivada parcial del f con respecto al y también se hace 0. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es simplemente empezar acá a permutar. O sea, los puntos críticos en ese caso están dados por todas las combinaciones de las soluciones de x y y. ¿Y esas cuáles son? Pues empecemos acá a jugar. El valor de x igual a menos 2 con cada uno de los valores de la y. O sea, tenemos acá los siguientes puntos. Menos 2 con 0. Ahí está. Otro punto es menos 2 con menos 1. Ahí está. Y el otro punto es menos 2 con el valor de 1.
Muy bien, esos son nuestros 3 primeros puntos críticos. ¿De acuerdo? Aquí, como ustedes observan, tenemos nuestros 3 primeros puntos críticos. Una vez agotado el primer valor de la x, que fue el menos 2, ahora pasemos con el otro valor de la x, que es 2. Y la empezamos a combinar con cada valor de la y obtenido. O sea, sería 2,0. El otro es 2 con menos 1. Y el otro es 2 con el valor de 1. Y asunto arreglado. Repito, asunto arreglado. No hay nada más que hacer. Listo, se acabó. Facilísimo, ¿cierto? Recontra, pero recontra fácil, como ustedes observan, el cálculo de los puntos críticos para funciones de 2 variables. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, por favor? Ninguna pregunta hasta ahorita. Continuemos entonces. Vayamos. Todo ok. Muchas gracias, mi estimado Juan. Continuemos entonces. Vayamos entonces ahora a ver, ojo, hasta ahorita lo que hemos calculado simplemente son los puntos críticos, pero esos puntos críticos me puede llevar pues a encontrar o a clasificarlo como un máximo, como un mínimo o como incluso un punto silla. Pero para eso necesito algunos criterios y esos criterios se obtienen mediante el criterio de las segundas derivadas parciales para clasificar los puntos críticos. ¿En qué consiste esto? Pues este criterio es la versión del criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos de una función en una sola variable. Esta versión para 2 variables se basa en una cantidad de que depende del punto x sub 0 y x sub 0, donde justamente ese punto x sub 0 y x sub 0 es el punto crítico de la función de 2 variables. Si esta cantidad es positiva o negativa, o sea, estamos hablando del valor de d, si la cantidad de es positiva o negativa al momento de reemplazarlo en x sub 0 y x sub 0, se concluirá si la función f alcanza o no un extremo relativo en dicho punto. Luego, si tiene extremo, se procederá a examinar si es máximo o mínimo relativo a través de la segunda derivada parcial de f con respecto a la variable x. Nos explicamos mejor. ¿En qué consiste este criterio? Bueno, veamos acá. Criterio de la segunda derivada parciales. Sea f una función de 2 variables y x sub 0 y y sub 0 un punto crítico de f donde las primeras derivadas parciales se anulan. Ojo, donde la primera derivada parcial de f se anula. En otras palabras, la derivada parcial del f con respecto al x evaluado en el x sub 0 y y sub 0 da como resultado 0. Y la derivada parcial del f con respecto al y evaluado en x sub 0 y sub 0 también da como resultado 0. ¿De acuerdo? Tal que en una densidad de este punto, las segundas derivadas parciales son continuas. O sea, empecemos acá con la condición. Mira, dice punto seguido, sea d, y ahí te dan la construcción de cómo tiene que ser la d. La d tiene que ser evaluado en el punto x sub 0 y sub 0, donde por teorema, o sea, donde justamente por condición de este criterio, ese x sub 0 y sub 0 es un punto crítico de la función. Esa letra d está definido de la siguiente manera. Es el producto de la segunda derivada parcial de f con respecto al x evaluado en el x sub 0 y sub 0 con la segunda derivada parcial del f con respecto al y también evaluado en el x sub 0 y sub 0. Dicho producto se pasa a restar con la derivada cruzada del f con respecto al x y con respecto al y elevado al cuadrado. Y acá vienen las condiciones. Primera condición. Si ese valor de d me sale mayor que 0 en el punto x sub 0 y sub 0, pues ahí va a encontrarse un extremo relativo. Ahora, ese extremo relativo puede ser un máximo o un mínimo, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa ocurre para que sea un mínimo? Observación de acá. Si la segunda derivada parcial del f con respecto al x evaluado en el x sub 0 y sub 0 es positiva, entonces el f de x sub 0 y sub 0 pues va a ser un mínimo relativo. Y si la segunda derivada parcial del f con respecto al x en x sub 0 y sub 0 es menor que 0, entonces el f de x sub 0 y sub 0 pues va a ser en ese caso un máximo relativo. Ahora, si d es menor que 0, entonces el f de x sub 0 y sub 0 no es un extremo relativo. Y si d es igual a 0, el criterio simplemente no es concluyente. Algunas observaciones y comentarios al respecto. Si un punto crítico no es un extremo local, entonces se llama un punto silla de f.
Segunda observación, resulta útil memorizarse la fórmula de D como una determinante. O sea, esa letra D es igual a la determinante de una matriz de orden 2×2, donde la primera fila estaría constituida por la derivada parcial de f con respecto al x dos veces, o sea, la segunda derivada parcial de f con respecto al x, la derivada parcial del f con respecto al x y luego con respecto al y en la segunda fila sería derivada parcial del f con respecto al y luego con respecto al x, y la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable y. O sea, mediante ese manejo de determinante. Vayamos pues acá a un ejemplo que nos ponga un poco más el trabajo en esa parte de acá. Por ejemplo, clasifica el punto crítico de x al cuadrado de la función f de xy que está definido como x al cuadrado más y al cuadrado más xy menos 2y más el número 10. Bueno, esa es una función que ya la hemos trabajado antes, ¿cierto? Pero sin embargo, vamos a necesitar algunas cositas. A ver, vamos a poner acá lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos en realidad? De esta necesitamos conocer las derivadas parciales, ¿no? Ok, entonces empecemos acá a jugar con nuestras derivadas parciales. Derivada parcial del f con respecto a la variable x para cualquier xy. Esto es 2x más y. Perdón. Y de acá, ojo, y de acá nacen las otras derivadas parciales. Acá empezamos ya a jugar. Ahora, de acá sale esto. Derivada parcial del f con respecto al x y con respecto al x. O sea, la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x para cualquier xy. Pues en ese caso nos está saliendo pues 2. Y de igual manera calculamos la otra derivada parcial, que en ese caso es la derivada, en ese caso la derivada parcial del f con respecto al x y luego con respecto al y. O sea, me refiero acá a lo siguiente. Bien. A ver, me ubico acá y tenemos derivada parcial del f con respecto al x y ahora con respecto a la variable y. Y si derivamos ahora con respecto a la variable y a la derivada parcial del f con respecto al x, pues el resultado de acá es 1. ¿De acuerdo? Muy bien, fácil, ¿no? De igual manera, tenemos que hacer ahora lo otro. O sea, juguemos aquí. Derivada parcial del f con respecto a la variable y. Para cualquier xy, pues este resultado es 2y más x menos 2, ¿ok? Y a partir de aquí se deducen las segundas derivadas parciales. Entonces empecemos a jugarlos en la parte de acá. Bien. Con mucho cuidado ya, con mucho cuidado. Juguemos acá la segunda derivada parcial del f con respecto, primero lo hemos obtenido con respecto a y, ahora hay que derivarlo con respecto a la variable x. Para cualquier xy, pues si lo derivamos ahora con respecto a la variable x, el resultado acá es 1. Nótese que acá las derivadas cruzadas, mira, quiero que observen bien, porque eso de acá sería más justamente derivadas cruzadas. Nótese por favor que las derivadas cruzadas siempre, bueno, en ese caso porque la función xy es como un tipo polinómico de dos variables, pues van a ser iguales, ¿no? Entonces, miren, las derivadas cruzadas, como ustedes observan, nos están saliendo igualitos. O sea, la segunda derivada parcial del f con respecto al x y con respecto al y me sale 1, y la segunda derivada parcial del f con respecto al y y luego con respecto al x también me sale 1. O sea, esa es una característica muy importante, que las derivadas cruzadas van a ser iguales bajo un criterio de continuidad, lógicamente. Y ahora, veamos acá lo siguiente, a ver, veamos acá este otro, y estamos observando acá que la derivada parcial, vamos a ponerlo acá, que la segunda derivada parcial de f con respecto al y con respecto al y para cualquier xy, pues en ese caso nos estaría saliendo el valor de 2. No necesariamente, ojo con esto, profesor, acá la segunda derivada parcial del f con respecto al x me sale igual que la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable y. Pues ojo, esto no necesariamente se cumple. En ese caso coincidió por la estructura misma del ejercicio. Ahora, una vez obtenida esa derivada parcial, pues lo primero que conseguiremos hacer son los puntos críticos, ¿cierto? Y lo vamos a escribir de esta manera, ¿ya? Los puntos críticos en ese caso se obtienen al hacer que, o mejor dicho, al resolver que dichas derivadas parciales
la derivada parcial del f con respecto al x se hace igual a 0, ¿cierto? Y la derivada parcial del f con respecto al y, pues también ese señor se hace igual a 0. O sea, hasta acá está bastante bien, que es justamente lo que hemos obtenido. Es decir, en este caso, pues de que 2x más y sea igual a 0, y pues en el otro caso, que 2, si lo ordenamos sería x más 2y sea igual, pues en ese caso, al número 2. Y ese ejercicio, como ustedes recuerdan, ya fue resuelto anteriormente, ¿de acuerdo? Simplemente lo estamos reutilizando. Bien, entonces en ese caso nos sale pues, de que el punto crítico es el punto de coordenada menos 2 tercios con 4 tercios. Ahora, hasta acá está bastante bien, pero el objetivo del problema es clasificar el punto crítico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es recurrir al paso número 2. A ver, vamos a duplicar la diapositiva y acá vamos a ponerle continuación. O sea, estamos continuando el ejercicio. Continuación. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es construir nuestra letra D. Construcción, paso número 2. Construiremos ahora, la función D. ¿De acuerdo? Donde si recuerdan ustedes la manera de cómo construir esta D, pues dice, la sugerencia es trabajarla como si fuera una determinante, ¿cierto? O sea, entonces en ese caso ponemos la determinante de una matriz de orden 2×2. ¿De acuerdo? Donde en la primera está la derivada parcial del f con respecto al x, digamos que para cualquier xy, la derivada segunda en realidad, y acá tenemos la derivada parcial de f con respecto al x y luego con respecto al y para cualquier xy, ¿cierto? La derivada parcial del f ahora con respecto al y, con respecto al x, con respecto al x para cualquier xy, y la derivada parcial del f con respecto al y con respecto al y es para cualquier xy. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente empecemos a poner nuestros resultados, ¿no? Lo que hemos obtenido acá. ¿Y qué cosa hemos obtenido? Pues hemos obtenido acá lo siguiente. Que la derivada parcial de f con respecto al x y con respecto al x, o sea, la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x, sale 2. La primera derivada cruzada sale 1. La repetimos acá. Y la segunda derivada parcial del f con respecto al y, pues también salió, ¿qué cosa? El número 2. Y si esta determinante la calculamos, recuérdense el proceso de calcular una determinante, pues esta se calcula de la siguiente manera, ¿no? Trabajamos acá la diagonal principal, o sea, el producto de 2×2. Vamos a poner el producto de 2×2, menos el producto de los elementos de la otra diagonal, que en este caso es 1×1. Y si operamos, el resultado de acá me sale 3, y como ustedes observan, 3 es un número de tipo positivo. O sea, ¿y qué cosa dice la teoría? Observa lo que estamos quedando, ¿ah? O sea, acá tenemos, o mejor dicho, observamos que la letra D para cualquier XY, pues estaría quedando simplemente como un número 3, y esto ya es de tipo positivo. ¿Y qué cosa dice la teoría? Pues, y como es positiva, entonces ahí obligatoriamente tiene que haber un máximo o un valor mínimo, ¿cierto? Ahora, nosotros ya sabemos que nuestro punto crítico, ojo porque ya lo hemos desarrollado este ejercicio en la primera parte, ya sabemos que nuestro punto crítico es el punto de coordenadas menos 2 tercios y 4 tercios. Es el punto de coordenadas menos 2 tercios y 4 tercios. O sea, tenemos ese que es acá. A ver, vamos a recordarlo. Sí, menos 2 tercios y 4 tercios. Ahí está. Esto es lo que ya sabemos. Ojo con esto, ¿ah? Esto es lo que ya sabemos. O sea, ¿qué cosa implica esto? Pues, a ver, vamos a poner acá.
Ya sabemos que nuestro punto crítico es este señor que está acá, ¿cierto? Ya sabemos que acá, este es ese señor que está acá. Y entonces con ello, bueno, un ratito por favor para acomodarlo bien. Listo. Y con ello, se tiene que la D justamente en el punto de coordenadas menos 2 tercios y 4 tercios, pues vale 3 y este es un resultado positivo. Y además se nota que la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x, reemplazado justamente en el punto menos 2 tercios con 4 tercios, ¿de acuerdo? En este caso vale 2 y 2 es también un número de tipo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa dice la teoría? ¿O qué cosa dice el teorema en realidad? Vamos a recordarlo ya, para que ustedes vean en qué estamos. Estamos acá justo en el punto 1. El valor de la D reemplazado en el punto crítico salió positivo. Por lo tanto, va a haber un extremo relativo. El asunto es qué tipo de extremo o máximo mínimo. Acá manejamos el análisis de signo de la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x. Si la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x evaluada en el punto crítico me sale positivo, pues vamos a encontrar un mínimo relativo. Es decir, el f de x sub 0 y s sub 0 viene a ser un mínimo relativo. Pero si la derivada parcial del f con respecto al x evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0 me sale menor que 0, pues ahí nos encontraremos con un máximo de tipo relativo. Entonces, retornemos acá a nuestro ejercicio. Acá se observa que la segunda derivada parcial del f con respecto al x, evaluado en el punto crítico que es menos 2 tercios y 4 tercios, sale 2 y es positivo. O sea, tenemos que la d evaluada en el punto crítico es positivo, y tenemos acá que la segunda derivada parcial del f evaluada en el punto crítico, bueno, la segunda derivada parcial del f con respecto a la variable x, evaluada en el punto crítico menos 2 tercios y 4 tercios, también sale positivo. Por ende, ¿de acuerdo? La función, por ende, el f de x sub 0, bueno, el f de menos 2 tercios con 4 tercios, este señor que es acá, es un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Es un mínimo relativo. En esto consiste el análisis de la función. O sea, simplemente, ojo, la pregunta es en ese caso, pues, clasifica el punto crítico. Recuerda que el punto crítico de este ejercicio nosotros ya lo hemos trabajado en las diapositivas anteriores, ¿no? O sea, el día de hoy, pero en la parte más arriba. Es fácil, ¿no? Como ustedes observan, es paso número 1, encontrar primero nuestros puntos críticos, y paso número 2, utilizar la construcción de la función D, y también el signo de la segunda derivada parcial del f con respecto al x en dicho punto crítico, y a partir de eso, pues simplemente deducir. ¿De acuerdo? Facilísimo, ¿cierto? Bastante fácil. Ahora, permítame por favor un poquito grabar esto. Y vamos a ver otro ejercicio más. Y vamos a ver acá otro ejercicio más. Ok. A ver. Listos. Acá sí hay que tener un poquito de cuidado. Miren, ya son las 10:49, por lo tanto, prácticamente lo que voy a hacer es explicar cada uno de los procesos que se están dando a continuación. Te hice en este ejercicio. Una empresa produce dos tipos de artículos A y B. El costo de fabricar un artículo de tipo A es de 4 unidades monetarias y el costo de B es de 6 unidades monetarias. Las ecuaciones de demanda están dadas por las siguientes expresiones.
Q sub A, que es la demanda para el artículo A, es igual a 10 menos 2 veces el precio del artículo A más el precio del artículo B. Y la expresión de demanda o la cantidad demandada del artículo B es igual a 9 más el precio en A menos el precio en B. Esto expresado en cientos de unidades. Calcule los precios de venta que maximizan la utilidad. Ojo, que maximizan, voy acá a ponerlo en negrito, la utilidad. Listos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra función de utilidad. Y en ese caso, como ustedes observan, la empresa produce dos artículos, ¿cierto? Entonces, la utilidad, en ese caso, es la suma de la utilidad del artículo A con la utilidad del artículo B. Entonces, empezamos a ordenar todo justo desde allí. Ahora, ¿cómo calculamos la utilidad en el artículo A? Pues recordemos nosotros que la utilidad es la diferencia de los ingresos con los costos. O sea, la utilidad en A es igual a los ingresos de A menos los costos del A. Pero el ingreso, si ustedes recuerdan, es precio por cantidad, ¿cierto? O sea, en este caso nos estaría quedando pues que la utilidad de los artículos A es igual a P sub A, que es el precio en A, por Q sub A, que son las cantidades en A, menos los costos en A. Pero, ¿qué cosa dicen acerca de los costos? Si ustedes observan en la parte justamente del ejemplo, acá te dicen lo siguiente, que el costo de fabricar un artículo de A es justamente de 4 unidades monetarias. En tanto que el costo de fabricar un artículo de B, pues en ese caso el de la B, es de simplemente 6 unidades monetarias. Por lo tanto, empecemos acá a jugar. A ver, ¿cuál es el costo de producir un artículo en A? Pues es 4 veces la cantidad de unidades que produzca de dicho artículo. O sea, 4 por Q sub A. Ok, hasta ahí está bastante bien. Entonces, por lo tanto, nos estaría quedando así, que la utilidad en A es igual a P sub A por Q sub A, pero ¿qué tenemos por dato? Pues también tenemos por dato que el Q sub A es igual a 10 menos 2 veces el P sub A más el P sub B. Entonces, aquí estamos reemplazando el dato obtenido, o el dato que nos dan en realidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué más estamos haciendo acá? Empezamos a distribuir. O sea que me va a quedar 10 P sub A menos 2 P sub A al cuadrado más P sub A por P sub B menos 4 por 10 que me va a quedar acá menos 40, menos por menos que me va a quedar más, 8 P sub A menos 4 P sub B. Y cuando empezamos a trabajar con los términos semejantes, nos estaría quedando pues entonces que la utilidad para el artículo A es igual a menos 2 P sub A elevado al cuadrado más P sub B por P sub A menos 40 más 18 P sub A menos 4 P sub B. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hasta acá se ha construido la utilidad para lo que es justamente el artículo A. De manera similar, vamos a construir la utilidad para lo que es el artículo B. En ese caso, la utilidad del artículo B es los ingresos de B menos los costos de B. Pero, ¿qué te dicen acerca de los costos de B? Que producir uno de B me vale 6 unidades monetarias. O sea, me va a quedar que el costo de producción de la B es 6 por Q sub B. Y pues, de una manera similar, aquí empezamos a obtener justamente la utilidad de B. ¿De acuerdo? Bien, la utilidad de B es el ingreso de B menos el costo de B, pero recuérdense que por dato producir 1 de B me vale 6. Acá me va a quedar que la utilidad en B es P sub B por Q sub B menos 6 veces, Q sub B. Pero por dato, el Q sub B es 9 más P sub A menos P sub B. O sea, nos estaría quedando que la utilidad en B es igual al precio de B por 9 más el precio de A menos el precio de B, menos 6 que multiplica 9 más el precio de A menos el precio de B. Si empezamos a distribuir este P sub B en el primer paréntesis y a distribuir el número de 6 en ese segundo paréntesis, teniendo cuidado con el manejo de signos, pues nos estaría quedando que la utilidad, nos estaría quedando entonces acá que la utilidad del artículo B está dado por menos P sub B al cuadrado más P sub B por P sub A
menos 54 menos 6 P sub A más 15 P sub B. Ahora, entonces de aquí, la utilidad de la empresa por los dos artículos estaría dado como, bueno, como son dos artículos de la utilidad de A más la utilidad B, o sea, esta utilidad es igual a menos 2 P sub A al cuadrado más P sub A por P sub B, menos 40 más 18 P sub A menos 4 P sub B, más, ahora agregamos lo que hemos encontrado de la utilidad en B, que es menos P sub B al cuadrado más P sub B por P sub A, menos 54 menos 6 P sub A más 15 P sub B. Y si empezamos acá a trabajar con términos semejantes, pues nos estaría quedando que la utilidad en B es menos 2 P sub A al cuadrado, menos P sub B al cuadrado, más 2 P sub A por P sub B, más 12 P sub A, más 11 P sub B, menos el número 94. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. ¿Y cómo se obtienen los puntos críticos? Pues recordemos lo que hemos estado haciendo. Las primeras derivadas parciales se tienen que igualar a cero. Es decir, la derivada parcial de la utilidad con respecto a la variable P sub A, reemplazada para cualquier P sub A, P sub B, me tiene que dar igual a cero. Y la derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub B, para cualquier P sub A y P sub B, pues también me tiene que dar igual a cero. Ahora, si empezamos acá a derivar la utilidad con respecto a la variable P sub A, pues nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar menos 4 P sub A más 2 P sub B más 12 igual a 0. De igual manera, la derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub E nos estaría quedando menos 2 P sub B más 2 P sub A más 11, que en ese caso pues vale 0. Al desarrollar este sistema de ecuaciones, o sea, acá lo podemos ordenar bien bonito, ¿cierto? Obtendremos que acá que el resultado del P sub A vale 23 medios y el P sub B vale 17. Nótese por favor que acá, justamente acá, también se puede reescribir de la siguiente manera, ¿ya? Voy a hacer un pequeño altito y vamos a ver, o sea, vamos a recomendar esto para que ustedes se fijen bien cómo se tiene que desarrollar justo esta parte que está acá. Acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Esto de acá se puede acomodar tranquilamente así. Menos 4 P sub A más 2 P sub B es igual a menos 12. Es igual a menos 12. En el otro es 2 P sub A menos 2 P sub B, ¿de acuerdo? Es igual a ¿cuánto? Pues esto de acá es igual a menos 11. Ahora, si ustedes observan, en la parte superior yo puedo sacar mitad a todos, ¿cierto? Y si sacamos mitad a todos, pues acá nos quedaría menos 2 P sub A, simplemente acá sería P sub B, y la mitad de 12, pues sería acá el número 6. Y nótese que si sumo, se va a eliminar la variable P sub A, ¿cierto? Y nos quedaría entonces que nos quedaría entonces que P sub B menos 2 P sub B, o sea, me queda finalmente que menos P sub B es igual a menos 17, ¿cierto? Y por lo tanto, P sub B da como resultado el número 17, y conocido el P sub B, lo reemplazamos tanto en la primera ecuación como en la segunda y hallamos cuánto vale el P sub A. Entonces, de esta manera se obtuvo. Bueno, repito, entonces pues de esta manera se obtuvo justamente este resultado que está allí. ¿De acuerdo? Ese resultado que justamente está allí. Listo, hasta aquí estamos bastante bien. Ok, como se nota, por favor, no es un proceso complicado, simplemente hay que tener mucho y mucho cuidado al hacerlo. Es más que nada algebraico que otra cosa. Ahora, como ya sabemos como ya sabemos que nuestro punto crítico es el punto de coordenadas 23 medios con 17, ahora tenemos que construir obligatoriamente nuestra D. Pero para la construcción de nuestra letra D necesitamos obligatoriamente también conocer cuánto valen las derivadas parciales de segundo orden. Bueno, entonces acá derivamos parcial nuevamente la utilidad con respecto al P sub A. Ojo, lo vamos a poner acá ya, vamos a recordarlo acá un poquito. La derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub A, pues nos estaría quedando como menos 4 P sub A más 2 P sub B más 12. Es lo que está acá. Ahí.
Si este señor yo lo vuelvo a derivar con respecto al P sub A, obtengo como resultado menos 4. Y si lo derivo con respecto al P sub B, obtengo como resultado 2. Eso es lo que justamente voy. La segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub A vale menos 4. Y la derivada cruzada, como ustedes observan, vale 2. ¿De acuerdo? Ahora, de igual manera, si queremos derivar la utilidad con respecto al P sub B, pero 2 veces, o sea, a este señor de acá hay que derivarlo nuevamente con respecto al P sub B, pues obtendremos como resultado el valor de menos 2, que es justamente lo que se nos expresa en la parte de acá. Entonces, con esto aplicamos pues nuestra fórmula de la D, ¿cierto? Vamos entonces acá a aplicar nuestra fórmula de la D. Vamos a correr esto de acá un poquito más abajito, para que vean pues qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ponerlo en la parte de acá. Nuestra función D que está en términos, de P sub A y de P sub B, recuerden que es igual a una determinante, ¿cierto? En ese caso, pues, es igual a una determinante de una matriz dada de orden 2×2. Una matriz dada acá de orden 2×2. ¿Y qué cosa es? Que es la derivada parcial de P sub A con sí, lo mismo, ¿no? Para cualquier P sub A y P sub B, ¿cierto? Para cualquier P sub A y P sub B. Esa. En el otro es la derivada cruzada, o sea, derivada parcial de la utilidad con respecto a P sub A, primero con respecto al P sub A, y luego con respecto al P sub B. Para cualquier P sub A con P sub B. Ahí está. Luego, acá exactamente lo mismo. La utilidad derivada de la utilidad con respecto primero al P sub B, y ahora acá con respecto al P sub A, para cualquier P sub A con P sub B. ¿Listo? Y acá pues la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub B. ¿Cierto? Con respecto ahora al P sub B. Para cualquier P sub A y P sub B. El P sub A y P sub B. Ahí está. Y justamente esta derivada parcial, al momento que se efectúa como determinante, es lo que está en la línea de abajo. O sea, el producto de la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub A por la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub B menos la cruzada elevado al cuadrado. ¿Por qué, profesor, elevado al cuadrado? Porque recuerden lo que se dijo, que la derivada cruzada siempre son iguales, ¿no? Bajo un criterio de continuidad, lógicamente. Ahora, si empezamos a reemplazar los puntos, obtenemos que esta D para cualquier P sub A y P sub B es igual al producto de menos 4 por menos 2 restado con 2 elevado al cuadrado, y esto al operar se da como resultado el número 4. Y como ustedes notan, este número 4 es un número mayor que 0, ¿cierto? Este número 4, repito, es un número mayor que 0. Entonces, ¿qué significa? Pues significa entonces que en el punto crítico, ¿de acuerdo? O sea, como ese es un D para cualquier P sub A y por P sub B que me da 4 y es positivo, entonces en forma particular, en el punto crítico que salió 23 medios con 17, la D también pues, tiene que ser positiva, ¿no? Ya que 4 es positivo toda su vida. Entonces con esto estamos diciendo pues de que la función utilidad va a alcanzar pues un extremo relativo en el punto crítico 23 medios con 17. Pero ahora hay que clasificar ese punto crítico, ¿cierto? ¿Y cómo lo clasificamos? Pues lo clasificamos con la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto a la primera variable, que en este caso es el P sub A. Y acá, si ustedes observan, la segunda derivada parcial, acá lo voy a poner, ¿de acuerdo? Vamos a rellenarlo esto. O sea, con ese señor. Acá estamos observando que la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub A me sale menos 4 para cualquier P sub A y P sub B, y menos 4 es negativo. Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo? Está ocurriendo que acá que la D es positiva para el punto 23 medios 17 y que la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al P sub A es negativo.
Por lo tanto, por teorema, estaremos concluyendo que la función utilidad pues, alcanza un máximo relativo en el punto crítico 23 medios con 17. ¿Por qué, profe? Porque el teorema nos los dice. Vamos a ubicar nuevamente el teorema. Aquí está. El teorema nos lo dice de esa manera. Si la D es positiva en el punto crítico y si la segunda derivada parcial de f con respecto a la primera variable reemplazada en el punto crítico es menor que 0, entonces el f en el punto crítico va a ser un máximo relativo. Y eso es lo que justamente está ocurriendo en las conclusiones de acá, de este problema. La D me sale positiva en el punto crítico y la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto a la primera variable me sale negativa. Por lo tanto, entonces la utilidad en dicho punto crítico, pues, pues obligatoriamente tiene que ser un máximo relativo. Bien, y nos quedamos hasta acá. Recuerden, por favor, la bibliografía que tenemos, el libro de Matemática aplicada a la Administración, que es de A, y el libro de Matemática para Administración y Economía, que es de Hausler. Ambos lo encuentran ustedes no solamente en la biblioteca física de la universidad, sino en la parte virtual. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. No sé, por favor, si hasta acá hay alguna pregunta. Juan. Todo bien, me parece, ¿cierto? Bueno, entonces nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Nos vemos también en clases. Conmigo será hasta muy pronto. Dios mediante. Cuídense un montón.